de tu palabra lo echamos fuera a través de estos medios. Declaro que toda incredulidad se va en el nombre de Jesús, porque tu palabra, Señor, hará para lo cual fue prosperada, será prosperada para lo cual fue enviada en el nombre de Jesús, y tu palabra no regresa vacía. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, reparte a cada uno en particular, Señor. Usa mi mente, mi corazón, mi boca para hablar tu palabra, Señor, y no mis conceptos humanos, Señor, sino que seas tú obrando a través de mí, Espíritu de Dios. Yo de ti dependo en todas las áreas de mi vida, Señor. Sin ti no soy nada, no soy nadie, Señor. Solamente es por tu gracia y por tu amor, Señor. Que solamente salgan palabras de edificación, de vida, Señor, para dar vida a cada persona que esté aún muerta espiritual, para dar vida a esos cuerpos de cada persona que esté enferma, Señor. Quizás tú obrando a través de estos medios de comunicación para que tu palabra salga a la luz, Señor, y personas sean edificados a través del conocimiento tuyo y de tu verdad, Señor, en el nombre de Jesús. Todo pensamiento de la mente natural lo llevamos cautivo a la obediencia tuya, Señor. Declaramos que somos árboles plantados junto a corrientes de agua, que damos nuestro fruto en nuestro tiempo y nuestra hoja no cae, y todo lo que hacemos prospera en el nombre de Jesús. Seas bendito, Jesús, hoy y para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues vamos a Romanos capítulo 3 y 2 Corintios capítulo 2. Vamos a dar una cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven a través de estos medios de comunicación. En el nombre de Jesús, cada persona que nos ve de los distintos países, de cada uno de los estados y ciudades de este país, México, y cada persona que nos ve de Colombia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, España, Chile, Guatemala, Haití, algunos hispanos de los Estados Unidos de Norteamérica que nos ven. Dios les bendice, sean bendecidos. En el nombre de Jesús, sean bendecidos. Ok, pues vamos a continuar con la palabra de Dios. Segunda carta a los Corintios capítulo 2 versículo 11. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Muy bien, dice la segunda carta a los Corintios 2:11. Dice así la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Si podemos ponerle nombre, por favor, al video. Es importante que nuestros amigos sepan, los de la página Facebook Guadalajara, porque algunos videos han aparecido sin... Estamos hablando igual sobre el mismo tema, el calvinismo, análisis del calvinismo trágico. Si le podemos, por favor, ahí modificar o editar, sería ideal. Y compartir en grupo para que nuestros amigos que nos ven por internet, ya sea de manera directa o diferida, ellos puedan también disfrutar del conocimiento y de la verdad de la palabra en el nombre de Jesús. Ok, pues vamos a ver el tema hablando de el análisis de una doctrina, análisis del calvinismo trágico. Y nos vamos a enfocar el día de hoy un poquito más a lo que viene siendo. El calvinismo nos habla de una soberanía, la soberanía de Dios, pero una soberanía arbitraria ahí o absoluta en el sentido de que principalmente se ha creído que Dios es soberano en muchos sentidos, pero vamos a ver realmente la soberanía bíblica. ¿Qué significa realmente? Si podemos ponerle un guión, análisis del calvinismo trágico, guión, conociendo la soberanía de Dios, o análisis de la soberanía bíblica, la soberanía de Dios bíblica. Romanos capítulo 3 dice la palabra. Vamos a Romanos capítulo 3. Cada persona que nos vaya a ver, ya sea de manera directa o diferida, queremos decirle que nuestra intención principal es no juzgar a las personas respecto a su doctrina, sino más bien juzgar la doctrina, juzgar con juicio justo, y que toda palabra de Dios realmente sea revelada y sean quitada todo venda en cada una de las personas que nos van a ver y puedan ser libres. Dijo el Señor Jesús en Juan 8:31-32, y conoceréis la verdad, y esa verdad conocida os hará libres.
Todo conocimiento de verdad siempre nos va a hacer libres. ¿Libres de qué? Del infierno, libres de enfermedades, libres de dolencias, libres de conflictos, libres de pobreza. Es el objetivo del Señor, que se cumpla lo de Juan 10:10. Dijo el Señor Jesús: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero dijo el Señor: yo he venido para que tengan vida, y una vida abundante. Una vida abundante significa que no tengamos necesariamente que estar padeciendo siempre necesidad de enfermedades, o necesidad de problemas familiares, o necesidad de problemas financieros, o la muerte de algún familiar. Esa es la idea de Cristo Jesús, la vida abundante. Realmente eso significa que no la vamos a poder tener si no tenemos un conocimiento pleno de lo que Dios dice en su palabra. Así es que recomiendo nuestra página de YouTube, donde están las enseñanzas anteriores respecto a este tema y otros temas que estamos dando, amigo, que me ves por internet. Tú vas a encontrar en la página de YouTube Fe por Guadalajara también esta misma enseñanza con respecto a los principios que dimos acerca de este mismo tema. Y es un tema bastante amplio, porque creemos que vamos a ver y vamos a abarcar otros temas, incluyendo la bondad de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 3 dice, vamos a leer desde versículo 1, dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? ¿Qué ventaja tiene pues el judío, de qué aprovecha la circuncisión? Dice el apóstol Pablo: mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Qué significa que tiene alguna ventaja el judío? Bueno, que principalmente en la época del apóstol Pablo habían transcurrido, no sé, aproximadamente 10, 15 años de que el Señor Jesús vino a la tierra, más bien de que Él había muerto. No sé, a lo mejor aproximadamente habían transcurrido, no sé, entre unos 10 años aproximadamente. El apóstol Pablo ya andaba persiguiendo a la iglesia de Cristo, todos los cristianos los andaba persiguiendo. Entonces dice Pablo en este texto bíblico: ¿qué ventaja tiene el judío, de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Qué quería decir el apóstol Pablo con estos textos bíblicos? Bueno, principalmente era que llegó Cristo Jesús principalmente a los israelitas, principalmente, pero no nada más a salvarlos a ellos. Llegó a su pueblo, donde vino de manera natural, donde nació conforme a la carne, por decirlo así, de la Virgen María, que era judía. Y el objetivo principal era que llegara a ellos, predicarles el evangelio a ellos, rescatarlos a ellos, y que de ahí se extendiera el evangelio a toda la tierra. Era el objetivo principal de Dios. Por eso dice: ¿de qué aprovecha? Bueno, que el judío ya tenía la ley de Moisés, que el judío ya tenía las promesas de Dios a través de los profetas. Lo que quiere decir que a través de los profetas Dios les anunciaba a los judíos la venida de un Mesías. Isaías 53, Éxodo 12, Génesis 22 le mostró a Abraham un cordero, y en cierta manera ellos ya tenían toda esa historia desde el Génesis hasta los últimos libros del Antiguo Testamento, llamado Tanaj, que viene siendo la ley de Moisés y los profetas en el Antiguo Testamento, ¿ok? Entonces, ¿de qué aprovecha? Bueno, aprovechaban de que ya conocían que iba a venir un Mesías, un cordero. Por eso el cordero tenía que venir allá para morir y de ahí partir el evangelio a todas las naciones, ¿me entiende? Por eso dice Pablo: ¿de qué aprovecha? Bueno, mucho, en todas maneras. En esa época aprovechaban mucho porque ellos ya conocían parte de la historia de que iba a venir un cordero, un Mesías, a rescatarnos de las tinieblas, ¿ok? Pero no aprovecha ahorita. O sea, si un cristiano dice: me voy a hacer judío, y aprovecha que me circuncide, me voy a Israel y me voy a circuncidar, no está hablando de época actual, está hablando de la época anterior, ¿ok? Y está diciendo que en muchas maneras sí, porque ellos ya tenían la ley, ya conocían que venía un cordero a esta humanidad, a morir por la humanidad. Dice: primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. O sea, ellos ya tenían la ley, ya tenían a los profetas que anunciaban toda la venida de Cristo Jesús, los padecimientos de Cristo ya nos anunciaban, ¿ok? Pero ahí viene el versículo 3, ese es el problema. En el versículo 3 Pablo le reclama: pues ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? Bueno, ya les dice: bueno, vino la palabra de Dios a ustedes, conocían que Isaías hablaba de Jesucristo, conocían que la mayoría de los profetas estaban, y la ley, en la ley de Moisés, Dios les mostró corderos, Dios les mostró muchas cosas para decirles que iba a venir un cordero a morir por ellos.
Sin embargo, dice, pues ¿qué si alguno de ellos han sido incrédulos? Significa que no creyeron la promesa, no creyeron la ley de Moisés, no creyeron a los profetas. ¿Qué pasa si alguno de ellos ha sido incrédulos? Dice el apóstol Pablo, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. O sea, que Dios falla. Y aquí contesta el apóstol Pablo, de ninguna manera, no hay una sola forma de que digamos de que Dios no va a cumplir sus promesas. No hay una sola manera, ¿ok? Sí, dice que su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. O sea, si alguien, tanto los judíos fallaron, si los judíos murieron antes de tiempo, si los judíos están en el infierno porque no creyeron en nuestro Señor Jesús, si a ellos les falló, por decirlo así, la manera que ellos creían, le falló, ¿acaso esa incredulidad habrá hecho que Dios es infiel o que Dios falla? No. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. ¿Acaso la incredulidad de ellos es decir, alguien que no ha creído en el Mesías y se va al infierno y se ha ido al infierno en esta época? ¿Acaso será que Dios falló su palabra de rescatarlos? Este texto bíblico literalmente echa por fuera toda la doctrina o gran parte de la doctrina del calvinismo, que dice que Dios los predestinó para que se fueran al cielo a unos y a otros los predestinó por su soberana voluntad mandarlos al infierno y a otros mandarlos al cielo. Entonces dice, la incredulidad de ellos, ¿habrá fallado Dios que mucha gente se ha ido al infierno? Y lo dice, en ninguna manera, significa que Dios nunca ha fallado. Si alguien está en el infierno es porque no ejerció un libre albedrío por creer en ¿quién? En nuestro Señor Jesucristo. No porque Dios los predestinó para que se fueran al infierno. No, es porque el ser humano no ejerció o, por decirlo así, actuó en incredulidad. ¿Estamos entendiendo? Entonces la incredulidad de los seres humanos que ahorita están en el infierno, los que no han sanado de enfermedades incurables, ¿será que Dios falla y que no los quiere sanar? Porque en su soberana voluntad decide no sanarlos. ¿Será acaso así? No, mi hermano que me ves por internet, no. Dios nunca falla, en ninguna manera Dios fallará a su promesa, porque Dios es fiel, dice su palabra. Y la fidelidad de Dios es la que nos mantiene firmes a no morir en este tiempo de pandemia. Y la fidelidad de Dios es la que va a permitir que continuemos y seamos de larga vida y que esto quede en la historia de que fuimos el remanente del pueblo de Dios, que permanecimos y no claudicamos ante las fuerzas satánicas en ese tiempo. Y tú también lo puedes ser, amigo, si practicas el calvinismo o la soberanía arbitraria de Dios. Si tú crees en ello, pues yo quiero decirte que es tiempo de que decidas por lo que dice la palabra y no por lo que te han cuenteado algunos líderes religiosos. Dice Pablo, en ninguna manera la fidelidad de Dios nunca va a fallar. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre, ¿qué? Mentiroso. O sea, en pocas palabras, la palabra nunca falla. Siempre Dios será veraz, verdadero. Y si hay alguien que falla, falló su doctrina. Si hay alguien que no sanó de enfermedades incurables, falló su doctrina. El calvinista, lo contrario, dice Calvino, pues él me eligió para que fuera salvo, pero a otros los eligió para que se fueran al infierno desde antes de la fundación del mundo, del principio de la creación. Entonces es responsable Dios si yo me voy al infierno o yo me pierdo o me voy al cielo. Es responsable Dios. Pero ya le incluyen más. Dice, bueno, si ya un familiar se enfermó y murió, pues Dios se lo llevó en su soberana voluntad. O si un hijo pequeño murió de esa familia, bueno, es que Dios se lo quiso llevar porque era su voluntad. Y no conocen ni la voluntad de Dios, ni la soberanía bíblica de Dios, ni conocen a Dios. Lo único que podemos decir al calvinismo, lo único bueno que tiene es que se los lleva al cielo. Sí, son salvos, mis hermanos en Cristo son salvos. ¿Pero qué creen? Son tan salvos que se van antes de tiempo. Ese es el problema. Ok, entonces dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y sobre esa base vamos a trabajar. Sobre esa base vamos a hablar algunos servicios los viernes. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Está escrito para que seas justificado en tus palabras. Es decir, las cosas malas que habla el ser humano, ahorita andan pensando en el virus, andan hablando del virus, andan creyendo en el virus, conoce todos los síntomas del virus, sabe los lugares donde está impactando el virus, y todo lo que están hablando, esa porquería de palabras diciendo que a lo mejor el virus los va a dañar,
que el virus les puede tocar, que de algo se tienen que morir, de que algo les va a pasar, que no tienen la vida comprada, que no saben si el año que entra van a estar aquí. Toda esa porquería, palabra, porque es una porquería, es hablar eso, es una porquería. Digo porquería porque no es bíblico. Y porque en el mundo espiritual, cuando hablan esas cosas, les afecta y Satanás viene y destruye sus vidas. Y muchos de nuestros hermanos, aún calvinistas, no conocen la importancia del poder de las palabras, porque de la abundancia de su corazón habla su boca. Si su boca hablara lo que está escrito en la palabra, siempre hablaran larga vida. Salmo 91:16, Él me saciará de larga vida. Pero como están pensando en lo que está sucediendo en lo natural, que es fuera de lo espiritual, ellos siempre andan hablando lo natural. Y andan atemorizados y miedosos. Entonces, si alguien fue incrédulo y se murió de una enfermedad incurable y está muerto, un hermano en Cristo, ¿será que Dios habrá fallado y no lo quiso sanar? Porque el calvinismo eso cree, en su soberanía Dios no lo quiso sanar. Lo que quiere decir que Dios se lo quiso llevar al cielo, y en conclusión lo que quieren decir es que Dios lo mató. Y ellos, una frase muy común, Dios me está pasando por este proceso. Dios me está pasando por el desierto, y en sus procesos salen de un proceso y entran a otro. Salen de ese proceso y entran a otro. El caso es que nunca descansan. Entonces cuando dijo el Señor Jesús, venid a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo los hago descansar. ¿En qué momento entran en descanso? Nunca, porque Satanás siempre lo está ataque. Primero la enfermedad de un hijo, salió el hijo, bueno, la esposa, luego la esposa, bueno, el esposo, al rato la mamá, al rato el papá, al rato la abuelita. El caso es que hasta la mascota se enfermó. Y no se la acaban. Primero pasan por el proceso de la enfermedad del hijo, ya sanó el hijo, gracias, gloria a Dios. Al rato el proceso de la enfermedad de la esposa, gloria a Dios, ya sanó. Al rato que el esposo se enferma, entonces todo el mundo siempre hay procesos con ellos, o hay procesos, pero nunca en esos procesos hay victoria. Es decir, que no tienen que pasar por un proceso necesariamente, y no es Dios pasándolos por el proceso de la enfermedad, ni la muerte de un hijo, ese no es un proceso. Dios, el único proceso por el cual yo voy a pasar es, y por lo cual yo estoy siendo instruido por parte del Señor, el proceso es el tiempo que yo le voy a dedicar a su palabra. Y Dios a través de su palabra me está instruyendo y estoy pasando por ese proceso de aprendizaje. Es el único proceso por el cual me pasa el Señor. De ahí en fuera todo es satánico, toda enfermedad, todo ataque a mis finanzas, todo ataque a mi familia, todo ataque a mis bienes es satánico, no es Dios pasándolos por procesos. El problema es que hay conceptos cerrados donde el calvinismo ha dicho que, o doctrina calvinista que está infiltrada en la iglesia cristiana. Algunos lo siguen hasta los tuétanos. Una vez iba a orar por un familiar de un pastor y me dicen, no, es que, ¿para qué oras? No sabemos si es la voluntad de Dios que ya se lo quiere llevar, Dios mío. No tenía ni 60 años esa persona. Y él no sabía si era la voluntad de Dios que ya se quería ir. Pues es que ya ha vivido mucho, ya ha servido el evangelio. Bueno, ¿quién eres tú para decir que Dios se lo quiere llevar? El caso es que no quiso que orara por su familiar, porque me dijo que a lo mejor ya era la voluntad de Dios que se fuera al cielo. Mira, no te digo. Hasta toman decisiones por sus familiares. Así está tan arraigado el calvinismo en la iglesia cristiana evangélica, mi hermano. Muy arraigados al calvinismo. ¿Cómo? Solamente con la palabra de Dios los vamos a hacer libres. Bueno, y el que sea humilde, ¿no? Porque tiene que ser humilde. El problema es que muchos calvinistas nos critican a los que no somos calvinistas. Nos critican tan duro y ellos creen que tienen la verdad, pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. ¿Qué significa soberanía? Vamos a ver los atributos de Dios. Principalmente vamos a hacer esta enseñanza basados en lo que dice Romanos capítulo 3. Versículo 4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, ¿ok? Muy bien, pues ¿cuál es el concepto de soberanía de Dios? Vamos a ver un concepto de soberanía de Dios. Dice, vamos a ver un poquito de lo que creen los cristianos, ¿no? El pueblo cristiano. El pueblo cristiano habla de la soberanía de Dios, y ellos quieren decir con soberanía de Dios, o que Dios es soberano, el derecho absoluto
del dominio sobre toda la creación, derecho absoluto del dominio sobre toda la creación. Que Dios es el monarca supremo del cielo y de la tierra, porque como Dios es todopoderoso y es creador, es infinitamente exaltado en rango, poder y autoridad, sobre todo. La soberanía habla del reinado divino, donde Dios ejerce su poder ilimitado para gobernar sobre sus criaturas de la manera como Él ve que se ajusta a los fines que solo Él puede determinar. En otras palabras, soberanía significa, o es la doctrina, la soberanía de Dios es la doctrina que se refiere al control absoluto que Dios tiene sobre todo. Y es correcto, cuando lo entendemos bien es correcto. Dios es soberano, ¿ok? Pero dice que tiene un control absoluto sobre todo, incluyendo a la humanidad. Si Dios tuviera un control en la humanidad y en todo el planeta Tierra, ¿no creen que estaría mejor el planeta Tierra? ¿No creen que no hubiera virus? ¿No creen que la gente no estuviera enferma? ¿No creen que la gente no se estuviera muriendo? El único problema es que dentro de la soberanía absoluta, que Dios tiene un control pleno y autoridad y señorío sobre todo el planeta, ellos creen que Dios hace lo que su soberana voluntad Él decide. Y dentro de su soberana voluntad, Él decide aún violar su propia palabra. ¿Será cierto eso? Bueno, es lo que vamos a ver. Vamos a ver. El calvinismo dice que Dios puede violar hasta sus propios mandamientos, porque Él dice, si Él me quiere llevar al cielo de un accidente el día de hoy, pues, ¿quién soy yo para reclamarle al alfarero? ¿Quién soy yo para reclamarle? Así es que Él va a hacer lo que Él quiera. El problema es que esa frase que Él va a hacer lo que Él quiera, ellos incluyen que Dios puede violar su propia palabra que dejó escrita hace aproximadamente 1400 años antes, cuando se escribió, bueno, uno de los autores fue Moisés. Antiguo Testamento, ¿ok? Nuevo Testamento, aproximadamente estamos hablando, no sé, 2000 años, 1900 años. Entonces la idea es saber, Dios cambia de opinión ahorita y estipula cosas diferentes. Eso es lo que tenemos que saber nosotros. Dios cambia de opinión. Si envió a Jesús para sanarme por Él, si envió a Jesús para salvarme por Él, ahora Dios cambia de opinión. Dice, pues hoy decido no salvar al hermano Pepe Toño. Hoy no lo voy a salvar. Y además, Pepe Toño está destinado a irse al infierno, porque yo lo decidí desde el principio de la creación. Miren, qué tranquilos los calvinistas, ¿no? El calvinismo dice, toda la responsabilidad se la echa a Dios. ¿Y por qué el hermano Pepe Toño, que andaba bien metido en la obra de Dios y de repente anda ya drogándose y borracho? Ah, pues que era de los predestinados a irse al infierno. Mira qué fácil. O sea que Pepe Toño no tuvo que hacer nada, no tomó un libre albedrío para decidir no continuar en el evangelio, ¿no, mi hermano de internet? No se hagan patos. Usted, ser humano cristiano, usted es el responsable de sus actos. No le eche responsabilidad a Dios de los actos que usted ha cometido incorrectos. Y si usted un día se sale del cristianismo, amigo que me ve por internet y ya es cristiano, evangélico, si un día usted decide salir, si anda drogándose y anda en las calles ahí de borracho y al rato se muere y se va al infierno y deja de creer en Jesús y se va al infierno, no, nunca le eche la culpa a Dios ni su familia le eche la culpa que fue Dios el que lo presionó para irse al infierno. No es así. Usted tome su responsabilidad. Si usted se sale del evangelio, es su responsabilidad, no es responsabilidad de Dios, nuestro Padre. No, es su responsabilidad. La Biblia nos responsabiliza a nosotros. Dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No responsabilicemos al Señor. El problema es cómo se toma la soberanía de Dios. Vamos a ver la soberanía bíblica, la que es bíblica, no la soberanía, pues que yo creo que Dios, si quiere, me envía una enfermedad el día de hoy. ¿Quién soy yo para decirle que no? Oh, Dios envía un terremoto y destruye toda esta ciudad. ¿Quién soy yo para decirle que no lo haga? Bueno, es que Dios se sujeta a su palabra.
En su soberanía Dios decidió sujetarse a su palabra. No va a ser más allá de lo que no está en su palabra. No va a violar su palabra. ¿Ok? Muy bien. Dios tiene el control absoluto sobre todo, incluyendo la humanidad. También significa que la realidad es el producto de los decretos que Dios hizo antes de la fundación del mundo. La realidad es el producto de los decretos, es decir, lo que Dios habló desde antes de la fundación del mundo. Okay. Respecto al nombre de Dios, en el Antiguo Testamento, el término Adonai aparece 429 veces. Adón significa, Adonai, se compone de dos palabras, que es Adón y que significa alguien que controla. Adón significa alguien que controla o uno que está a cargo. Y luego la palabra ay, o sea, para que se complete Adonai, la palabra ay es un sufijo, que implica que ese alguien está realmente en control. Es decir, Dios está en control, pero significa Dios realmente está en control. Al también significa y es usado como un sufijo personal posesivo. Por tanto, Adonai significa aquel que tiene el control absoluto. Eso significa, los judíos mencionan mucho el nombre de Adonai. Lo utilizan mucho. Hashem, Adonai. Muy rara vez utilizan Yahvé. Muy rara vez. Regularmente el judaísmo ortodoxo, regularmente muchas veces se les prohíbe mencionar el nombre de Dios. La gran parte de ellos, ¿no? Por eso no mencionan Yahvé o Yahvé. No mencionan el nombre ese, sino así dicen Adonai, que significa el que tiene el control absoluto, ¿ok? Dice, Adonai también significa, o cuando mencionamos la palabra Adonai, significa aquel que es mi amo absoluto. También se traduce como Señor Dios y más acertadamente como soberano Señor. Esa es la palabra Adonai respecto al nombre con el cual podemos mencionar al Señor como Adonai, es decir, el soberano Señor. Pero ¿sabe qué? Cuando hablamos de soberanía, la soberanía de Dios, cuando hablamos de un Dios que tiene toda autoridad, todo señorío, que nadie le va a decir lo que haga porque Él es autosuficiente, que nadie puede decirle a Dios cambia de opinión porque Él es autosuficiente, es todopoderoso, es omnisciente, es omnipresente, tiene dominio sobre toda la creación. Pero eso no significa que la palabra soberanía, cuando hablamos de soberanía, por ejemplo, el Estado soberano y libre de Jalisco, ¿no? Estamos hablando que tiene autodependencia, que no depende de nadie. ¿Sí me explico? Cuando estamos hablando de soberano, estamos hablando de alguien que es autodependiente, que él no necesita una fuerza superior para subsistir. ¿Ok? Eso significa todopoderoso, que tiene dominio. Todo eso significa la palabra soberanía. Ok, pero todo esto que le estamos hablando, la palabra soberanía no significa lo siguiente, miren, no significa que Dios es un Dios caprichoso. Es decir, mandé a Jesús para sanarlos por sus heridas, pero ahora ¿qué creen? Ahora no los voy a sanar porque decido no sanarlos. O sea, no es un Dios caprichoso. Cuando se habla de soberanía, mucho calvinista cree que es un Dios caprichoso. Pero no es así. No es un Dios que no tiene principios de conducta. Eso no es soberanía. O sea, soberanía no significa que Dios es un Dios sin principios de conducta. ¿Me entiende? Es decir, dice la palabra que Dios no cambia, que Dios, en Dios no hay mudanza, dice Santiago 1:17. Santiago 1:17 dice, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de la luz, en el cual no hay mudanza. Mudanza significa que no hay cambio, ni hay una sombra de que variación. Si Él dijo,
envió a Jesucristo para que salvarte del infierno, Él no significa que va a alguien enviarlo al infierno, porque a través de Cristo Jesús lo salvó para que se fuera al cielo. Si el ser humano decide, el ser humano en su cabezota decide, no, rechazo a Jesús, no me interesa Jesús, no me hables de Jesús, y se va al infierno, no significa que Dios los predestinó para que se fueran al infierno. Por eso estamos hablando de un Dios que sí tiene principios de conducta. A ver, ¿qué es lo que no significa soberanía? Esto estamos leyendo lo que no significa soberanía. Que Dios no puede hacer lo que quiera, sino que Dios se debe sujetar a su palabra. ¿Me entiende? Mucha gente dice, es que Dios puede hacer lo que quiera, cuando quiera y como Él quiera. Aún incluyendo enfermar a las personas. Es que Dios no puede violar su palabra. Porque estamos hablando de un Dios injusto, que de repente andaba de buenas cuando envió a Jesús para liberarlos del infierno, y de repente ahorita está de malas que la gente le envió al infierno. O sea, no podemos tener un Dios cambiante. ¿Ok? Cuando las personas mencionan la frase como, es que Dios tiene control de todo, está enfermo el hermano Clodomiro, entonces todo el control es de Dios. Y es lo que no entienden de soberanía. Porque Dios en su soberanía, envió su palabra, nos sanó y nos libró de la ruina. Salmo 107:20. En su soberanía Él decidió dejarnos su palabra para que vivamos por su palabra, porque la fe viene por el oír y el oír su palabra, y a través de la palabra tomamos autoridad sobre los espíritus de enfermedad y los echamos fuera. Entonces, cuando alguien dice, es que está enfermo Clodomiro de cáncer, hermanos, oremos para que Dios tome control. No, tenemos que decirle a Clodomiro que Dios ya tomó control en Cristo Jesús y envió a Jesús para que sanara por sus llagas. Ahora, Clodomiro, eres tú el que tienes que comenzar a escuchar promesas de sanidad en tu cuerpo y larga vida, para que tú, Clodomiro, tomes autoridad, ejerzas fe y puedas echar y creer que por las llagas de Jesús eres sanado. ¿Entendemos? Entonces, Dios soberano, como dice, es que Dios tiene el control de todo. Si Dios tuviera el control, mi hermano, si Dios tuviera el control, ahorita estuvieran llenas las iglesias cristianas. Y los cristianos se estuvieran congregando, si Dios tuviera el control, porque los iba a agarrar la oreja. Órale, ¿no quieres ir a la iglesia? Órale, ven, siéntate a la iglesia. Pero ¿por qué muchos no vinieron? Porque Dios no tiene el control. Cada ser humano tiene el albedrío de controlar su vida y decir, sí, voy a escuchar la palabra de Dios, o no voy y me congrego. Yo creo que es sencillo, ¿no? Por eso yo no creo que Dios tenga el control. Dios tuvo el control cuando envió a Jesús. Dios tuvo el control cuando Adán le dijo a Adán, te he puesto en ese planeta, te he creado para que tú señorees sobre el planeta y te doy autoridad sobre los peces, sobre las aves de los cielos, sobre toda la tierra, Adán, te doy autoridad. Ese es un Dios soberano que en su soberanía decidió darle autoridad a Adán. Adán peca, entra la muerte, entra Satanás, ¿y qué creen? Empiezan las catástrofes. Ok, definición de soberanía. Esa es una definición correcta de soberanía. Decir que Dios es soberano es declarar que Él es más alto, sí, correcto, haciendo de acuerdo a su voluntad en el ejército de los cielos y entre los habitantes de la tierra, así que nadie puede detener su mano, Yo creo que Él ya dejó su palabra, ¿no? Ya dejó su palabra para que su mano de poder sea manifiesta. Cuando un hijo de Dios, bueno, el problema es que le echan la culpa hasta, bueno, es que hubo un terremoto en Haití, bueno, fue un castigo de Dios, ¿y por qué echan la culpa a Dios? ¿Por qué no podemos decir que ellos atrajeron, como se puede decir, la maldición satánica cuando ellos adoraban a los dioses paganos de ahí en Haití? El vudú y todo eso, ¿por qué no fue eso? ¿Por qué fue Dios? ¿Por qué el tsunami de Asia hace bastantes años? ¿Sí se acuerda del tsunami de Asia, verdad? Es Dios trayendo un juicio. ¿Por qué Dios? ¿Y Satanás qué? El que viene a matar, hurtar y destruir es Satanás. ¿Entendemos esa parte? Entonces, ¿por qué echarle la culpa a Dios? Daniel capítulo 4, versículo 35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo.
y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Esas frases, ¿sabe de quién fueron? De Nabucodonosor. Es que después de que anduvo como una bestia comiendo, después de ser un rey, anduvo como una bestia comiendo zacate. Y estas frases salieron de Nabucodonosor. Nadie puede decir que es una palabra profética. Cuando dice, ¿quién le va a decir a Dios? A ver, no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces, Dios? O sea, ¿por qué matas gente, Dios? ¿Por qué envías terremotos, Dios? ¿Por qué envías catástrofes, Dios? ¿Por qué mataste a fulano en un accidente, Dios? ¿Por qué te llevaste a mi hijo de cáncer, Dios? ¿Por qué mataste a mi mascota, Dios? Y toda la culpa es a Dios. Vea, es Daniel 4:35, es una frase dicha por Nabucodonosor, que si bien es cierto reconoció la deidad y la grandeza de nuestro Dios, sí es cierto, pero no podemos decir que por ese texto bíblico ya Dios, nadie le va a decir que haga y nadie va a detener su mano y va a hacer lo que quiere y cuando quiera. Tenemos que entender lo que es soberanía. Muy bien, para concluir el día de hoy solamente voy a mencionar que soberanía de Dios significa que Dios no está bajo ningún gobierno o ley fuera de su propia voluntad y naturaleza. Dios se gobierna a sí mismo, eso significa soberanía, y no está obligado, y Dios se gobierna a sí mismo. Es el derecho de actuar de acuerdo a su voluntad, su poder se lleva a cabo de acuerdo a su voluntad, y es la autoridad para gobernar a su creación como su voluntad lo determina. Todo eso lo creemos. Todo eso lo creemos, pero quiero dejar un intro para el próximo viernes que son... hubo un hombre llamado James Dobson, un hermano cristiano, doctor, hermano cristiano, que escribió un libro que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. En ese libro este hombre estipula que hubo una persona, un joven prominente que iba, creo que a estudiar medicina, pero que de repente iba a ser misionero y de repente se murió. Una enfermedad rara, extraña, ¿no? De una enfermedad incurable. Muere. Y dice él, en su libro, Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, es uno de los libros más, fíjese, es un libro escrito por un cristiano, es un libro escrito para cristianos, pero es el libro más satánico que yo me he encontrado. Entonces, ¿cómo? Si era cristiano el que lo escribió y era para cristianos, ¿por qué es el libro más satánico que yo me he encontrado? Bueno, porque le echa la culpa a Dios de la muerte de un joven médico prominente, misionero, diciendo que Dios, en su soberana voluntad, y no se sabe por qué, lo mató, para que no cumpliera su propósito de ser misionero y no cumpliera su propósito de ser un buen médico. Ese libro ni de chiste lo lean, amigo internet, ni de chiste lo leas. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, le echando la culpa a Dios de que si se murió la abuelita de fulana persona, de un hermano en Cristo, bueno, la pateó el caballo, en la cabeza le salieron los sesos, pues Dios no sabe por qué, no sabe por qué Dios se la quiso llevar a la abuelita. O aquel niño que atropelló el tráiler, bueno, lo atropelló porque... No sabemos por qué Dios lo quiso hacer, solamente lo hizo, desconocemos realmente sus designios. Y ese es el problema, que hay libros escritos por cristianos que son literalmente inspirados por Satanás. Y no me tiembla la voz para decir que fueron inspirados por Satanás. A tal grado ha llegado el asunto de la soberanía de Dios que un hombre llamado Chambers, creo que era un diputado, un político en Estados Unidos, hizo una demanda ante Dios hace algunos años. Y este hombre llamado Chambers dice, en Estados Unidos puso una demanda en una corte, una demanda legal en una corte. ¿Sabe qué dijo? Demandemos a Dios, porque tanta catástrofe, mira, el mundo se está derribando, que mataron a tantos en tal lugar, que echaron una bomba allá, pues Dios lo permitió, que el tsunami allá en tal lugar, que el terremoto mató a tantos, y bueno, demandemos a Dios. ¿Para qué andan matando a tanta gente? Hay que demandarlo, él es el culpable de todas las muertes que hay. Un diputado, no sé si era senador, en Estados Unidos, mi hermano, demandó a Dios, nuestro Padre.
¿Y sabe por qué lo demandó? Por la ignorancia de los cristianos. Porque si hubiera habido buenos cristianos, hubieran entrado hablando la palabra de Dios. Es que Dios no es el causante de esa tragedia, es el ser humano que se atrae a sus propias consecuencias. Dice el libro de Eclesiastés capítulo 10, el que hiciere hoyo caerá en él. El que hiciere hoyo caerá en él. Y el que aportillare un vallado le morderá la serpiente. Creo que es Eclesiastés 18. El que aportillare un vallado le morderá la serpiente. O sea, toda persona que le dé lugar, Efesios 4:27 dice, ni dé lugar al diablo. No peques, no hables palabras corrompidas, no dice Efesios capítulo 4 en su contexto. Y que el espíritu se contrista cuando un cristiano anda diciendo, pues no sé de qué me voy a morir, pues no sé si el virus me va a llevar, pues no sé si Dios que me está probando con esta enfermedad de un hijo, pues no sé si es Dios el que me está, el que tuvo un accidente con mi esposo, es que no fue si Dios se llevó a mi abuelita de la patada que le dio el caballo, es que no, cállate ya, incrédulo, ignorante en la palabra. No es Dios. Defendamos a Dios. Dice en la primera de Pedro, dice que Él, no sé si es la primera de Pedro capítulo 2, dice que Él nos ha llamado y nos ha hecho ser real sacerdocio para anunciar sus virtudes. Realmente eso es lo más trascendental. Búscalo, Mitch, por favor. Ya con eso concluimos. Dios siendo demandado en una corte, echando la culpa a las catástrofes y de las muertes de esta humanidad. No creo. No creo que sea Dios. No creo que sea Dios. Terminamos con este texto bíblico. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido. Mire todo lo que somos como iglesia de Cristo. Somos una descendencia escogida. Somos un real sacerdocio, es decir, nuestro sacerdocio es de la realeza. Porque el Rey de Reyes es nuestro Señor y Salvador y Dios. Somos nación santa, dice su palabra. Pueblo adquirido por Dios, somos un pueblo adquirido por Dios. ¿Y cuál es la finalidad? ¿Para qué somos un linaje escogido? ¿Para qué somos reyes, real sacerdocio? ¿Para qué somos nación santa? ¿Para qué somos pueblo adquirido de Dios? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para anunciar las virtudes. Virtudes significan las bondades. Virtudes significa lo maravilloso que es nuestro Dios. Virtudes significan los atributos del Señor realmente, que son atributos de bendición, de sanidad, de salvación, de vida eterna. ¿Ok? Si Él nos constituyó para anunciar, sí, sus virtudes. No para decir que Dios envió cierto terremoto, que envió juicio a esta nación, que envió juicio a aquella nación, que Dios envió el tsunami, que Dios envió el terremoto en Haití. No. Así es que, amigo internet, no le eche la culpa al Señor. Gracias, Padre, te damos en esta noche. Venimos a anunciar tus virtudes, tus bondades, Señor, y tus maravillas. Sabemos y conocemos perfectamente el término soberanía. Eres todopoderoso, mi Padre, pero eres autosuficiente. Nadie te puede decir nada en el sentido que nosotros no tuvimos que influir en ti para tú dejar escrito en Isaías 53 que enviabas un Mesías. Nosotros no tuvimos que hacer nada, ni decirte nada, para que tú ejercieras tu voluntad de enviar a Jesús, al Cordero de Dios, a morir por nosotros. En tu soberanía, las cosas en el mundo espiritual decidiste ya hacerlas y dejarlas escritas en tu palabra, Señor. Porque en tu palabra, en el Salmo 91, dice que tú me libras del lazo del cazador. ¿Cómo es posible, Señor, que si tú me libras del lazo del cazador, el calvinismo esté creyendo, al contrario, que tú eres el cazador que los matas y los destruyes?
Por eso hemos creído lo que tu palabra dice, Señor. Toda doctrina satánica en el nombre de Jesús le echamos fuera, la derribamos a través de tu palabra, todo argumento mental que se ha levantado contra el conocimiento tuyo, Señor. Llamamos a manifestación la mente de Cristo en cada oyente para que sean libres y esa verdad conocida los haga libres de la muerte prematura, de la enfermedad, de la dolencia, de la corta vida, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te honramos, te bendecimos y creemos que eres 100% bueno, mi Padre Celestial. En el nombre de Jesús te honramos, honramos tu palabra, honramos tu verdad y te honramos a ti, te damos a conocer. Anunciamos tus virtudes, Señor, porque nos ha librado, nos ha sacado de las tinieblas a tu luz admirable. Por eso anunciamos tus bondades, Padre, y nada ni nadie nos detendrá en esta misión que tenemos en esta tierra, en el nombre de Jesús. Todo el honor, la gloria, la alabanza sean para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigo que ven por internet, Dios te bendice. Nos vemos próximo domingo, transmisiones a partir de las 12 horas del mediodía. Dios te bendice, Cristo te ama, nosotros también. Cuando tengas oportunidad, recibe a Jesús en tu vida, créele a Él, recíbelo en tu corazón porque Él es vida para ti. Dios te bendice en el nombre de Jesús.